Muy buenas noches, sea todo el mundo bienvenido a Escépticos en el Pub en Tenerife, el ciclo de conferencias informales organizado por el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, el Aula Cultural Radio Campus y la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales Hacer para el Desarrollo, con la colaboración de otras entidades como son ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, la Agenda del Ocio de Tenerife, el Pub Sócrates, nuestra sede oficial hasta que llegó lo que llegó, y la Cátedra Cultural Francisco Tomás de Valiente, también de la Universidad de La Laguna. Hoy es un día muy especial porque comenzamos temporada y es una temporada muy particular, ya que es la 11ª y en la misma vamos a celebrar el 10º aniversario de Escépticos en el Pub en Tenerife, ya que fue hace 10 años que una estudiante de medicina de La Laguna, Beatriz Villabenito, propuso al Aula Cultural de Divulgación Científica, me propuso a mí como integrante del mismo, ¿por qué no hacer Escépticos en el Pub? Ese proyecto cuajó en una primera charla sobre homeopatía que impartió Ricardo Borges Jurado, también profesor de la casa, en febrero de 2011. Y hoy por hoy hemos llegado a 81 ediciones en esta primera edición de la 11ª temporada, que tiene que ser telemática porque los mismos motivos que estaban presentes al final de la 10ª están en la 11ª. Y bueno, una sesión especial tiene también a un ponente muy especial que es Víctor Raúl Ruiz Ruiz. Víctor es informático, pero la razón por la que está aquí es porque ha sido desde sus mocedades un incansable divulgador científico a través de múltiples materias. Yo tengo la suerte de conocerles hace más de 20 años, los dos pues empezamos, él antes que yo en ARP, antes de que fuera la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y fuera simplemente Alternativa Racional a la Pseudociencia, y él ha desarrollado muchas funciones en el ámbito de la divulgación, desde cuestiones relacionadas con la astronomía y la astrofísica, hasta figuras tan relevantes como la de Carl Sagan. De hecho, él hizo una sesión de Escépticos en el Pub recordando a Sagan en el 20º aniversario de su fallecimiento en noviembre de 2016. También ha sido uno de los artífices de Blogalia, un dominio en el cual, pues, durante la eclosión de las bitácoras, pues hubo un espacio en español y desde Canarias para albergar bitácoras que sigue estando vigente, donde hay bitácoras desde el punto de vista de la divulgación de la ciencia tan relevantes como puede ser Por la boca Morel, pues, de nuestro compañero y, sin embargo, amigo Javier Armentia Fructuoso. Víctor, muy buenas noches y antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer responder a las llamadas, no de auxilio, pero sí de colaboración con los amigos de Tenerife. Que si bien la actividad es iniciativa de la Universidad de La Laguna, me encuentro en Gran Canaria y algunos de los de la audiencia también está por ahí, que es lo que tienen las redes sociales e Internet, que nos permite estar cerquita, aunque físicamente estemos un poco lejos. Así que gracias por la invitación. Pues de nuevamente, gracias a ti por aceptar y en lo que yo dejo de compartir la banderola que ha diseñado Beatriz Mederos Díaz del negociado de extensión universitaria de la casa sobre esta ilustración que nos hizo para la primera edición Juan Ignacio Rodríguez de León, el ornitorrinco enmascarado, y tú compartes tu presentación, pues yo les comento un poco la dinámica de Escépticos en el Pub en Tenerife. Se trata de un ciclo de conferencias informales de cadencia mensual que normalmente, como su propio nombre indica, se realiza en pubs, cafeterías, bares y otros lugares de esparcimiento cultural de pelaje similar. Sin embargo, la pandemia, el confinamiento y las circunstancias a las que nos vemos obligados en estos tiempos inciertos, pues han hecho que tengamos que hacerlas de forma telemática, pero en contrapartida, esta sesión se está grabando a través de Radio Campus y se publicará en YouTube en una lista específica que llevará por nombre Escépticos en el Pub en Tenerife y en ebooks. Un recordatorio y aviso para navegantes que nos estén escuchando y quieran participar o asistir, o las dos cosas, en el futuro inmediato. Dado que es Escépticos en el Pub en Tenerife, el horario, por ejemplo, a las 8:30, es siempre el horario insular. Bueno, para los efectos de la grabación, como lo han visto, hemos tenido un pequeño corte,
ya que hemos tenido que eliminar una parte de silencio ya por cuestiones técnicas relacionadas con la proyección. Y dicho esto, vuelvo a recordar que esto es Escépticos en el Pub en Tenerife, que esta es la primera sesión de la 11ª temporada, 81ª en el cómputo global de este ciclo de conferencias informales, y que tenemos con nosotros a Víctor Raúl Ruiz Ruiz, divulgador científico, que nos va a hablar sobre pseudociencia y desinformación en tiempos de pandemia. Víctor, adelante. Hola. Bueno, eso de ser informático y luego liarte aquí con cosas que no controlas. Bueno. Gracias por la paciencia para empezar y vamos a comenzar. Cuando Luis me preguntó, que hace mes y pico, comentándome la posibilidad de dar una charla en Escépticos en el Pub, pues por supuesto le dije que sí. Y ya venía hace tiempo, bastante tiempo, rondándome la idea de hablar de este tema, pero no sabía exactamente en qué formato. Así que la oportunidad excelente para aprovecharla ahora. Y voy a hablar en realidad, la parte que me interesa bastante es la desinformación, porque Víctor, ¿se viene... puede subir ¿Sí? un poquito más el micro? Vale, un momentín. ¿Se me escucha? A ver, sí, o pegarte un poquito más. Espérate. ¿Se me escucha? Perfectamente, ahora sí alto y claro. Vale. Bueno, pues eso, que evidentemente vivimos tiempos interesantes, muy interesantes, casi de maldición, se puede decir, la maldición china, ¿no? Porque estamos viviendo unos tiempos nuevos, tenemos tecnologías a nuestro alcance y están sucediendo fenómenos que quizás sean nuevos, y si no son nuevos, al menos quizás están sucediendo en un tamaño, en un volumen bastante superior. Así que de eso voy a hablar, de pseudociencia y desinformación en tiempos de pandemia. Bueno, Luis y yo coincidimos hace muchos años en ARP, y luego en la lista de correo electrónico barra grupo Esceptican. Y en ARP fui bastante activo al comienzo porque, bueno, la verdad es que me preocupaba mucho la pseudociencia en aquel momento. Entré de la mano de Javier Armentia y de otras personas que nos juntábamos en los canales de chat de escépticos. Y bueno, en aquel momento, como me gustaba tanto la astronomía y en aquel momento los horóscopos y la pseudociencia campaban a sus anchas por la televisión y algunos otros medios de comunicación, pues quise echar una mano. Bueno, lo cierto, y ahora explico esto, lo cierto es que no, hace bastante tiempo que no soy tan activo en RP, y parte de la explicación es mi desmotivación acerca de algunas cuestiones o de las prioridades que teníamos entonces acerca de las luchas contra la pseudociencia. Aquí pongo una imagen de V, que era una serie de televisión de los años 80. Los que sean tan viejunos como yo y como Luis lo recordamos con mucho cariño. Y bueno, hubo una época en la que los alienígenas, los ovnis, estaban muy en boga, probablemente por la carrera espacial y la post-carrera espacial. Así que no, bueno, en fin, era bastante habitual tener este tipo de noticias. Hoy en día quizás son más raras verlas. Entonces, bueno, yo en aquella, llegado a cierto momento, dejé de ser tan activista contra las pseudociencias, porque al fin y al cabo los ovnis y los horóscopos, ¿qué mal pueden hacer? Pues si alguien cree en los horóscopos, mal, desde luego no tienen ninguna evidencia. Y los ovnis, pues mal también, o depende, porque muchos de ellos son personas que tienen una curiosidad, y hay ciertos medios que no cuentan las cosas como lo clara que deberían ser. Entonces, bueno, dejé de ser tan activista en el sentido que no me atraía tanto estar explicando por qué los ovnis y los horóscopos eran perjudiciales. Bueno,
vamos a dejar ese tema por ahí, aparcado de momento. Y ahora vamos a entrar en este es el índice de la presentación de hoy. Vamos a hablar sobre la pandemia, los memes que corren por ahí y la pseudociencia y su relación con ella. Luego vamos a hablar de desinformación oficial. Vamos a hablar luego de algunos mecanismos de la desinformación y luego muy al final volveremos a V. Bueno, pues pandemia, memes y pseudociencia. No sé si han visto la película Contagio, fui a verla al cine en su momento, pero es una película que en su momento era de ficción científica, no de ciencia ficción, pero sí de ficción científica. Y uno de los personajes más interesantes, que en realidad a mí me desinteresa mucho, pero vista en retrospectiva, es el personaje que hace Jude Law, porque la película Contagio está basada en libros científicos, tenían asesores científicos y trata sobre una posible pandemia. Y básicamente viene a ser una crónica de la pandemia del coronavirus con 10 años de anticipación. Por eso lo de ficción científica es muy realista. No deja de ser una película, pero es bastante realista. Y uno de los personajes que a mí me dio más rabia, porque vengo del mundo de los blogs, era este personaje de Jude Law, que es un anticientífico, un conspiranoico. Y me parecía lo menos real de la película, hace 10 años. Pero hoy en día, vista la película hoy en día, parece una crónica real. Es decir, uno no creo que puede ver la película y preguntarse qué parte de ficción hay. Y es bastante sorprendente ver cómo han proliferado muchísimos bulos relacionados con el coronavirus. Y por supuesto, la forma que han tenido de propagarse estos virus es a través de las redes sociales, que tienen una serie de características. Bueno, en cuestión de temáticas, pues hay algunas más populares que otras, pero está esta que es de 5G, eh, que las torres de telefonía ayudan a propagar el coronavirus, que en realidad no es un virus, sino es una bacteria, etcétera, etcétera. Los detalles no son interesantes. Lo interesante por aquí es que están utilizando las redes sociales para propagar una serie de bulos que se vuelven virales y se comparten mucho. En este caso del 5G, pero tenemos otros muchos dedicados a Bill Gates, y son una serie de bulos que Bill Gates tiene una fundación, recordemos, debe ser que se arrepiente de Windows, de Microsoft. Y bueno, la verdad es que está haciendo un trabajo excelente con su fundación. Es la fundación con mayor presupuesto del mundo. Estamos hablando de miles de millones de dólares y lo está dedicando justamente a hacer vacunación en África y en otros países. ¿No se me escucha bien, Clemente? ¿Y ahora? Yo Bueno, te estoy escuchando bien. vale. ¿Mm? Realmente quizás subir un poquito más el volumen del altavoz, por favor. Siento, es que no puedo subir más el volumen de mi micrófono aquí en mi ordenador. Bajito. Bueno, continúo. Eh, bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Porque en principio Bill Gates, si uno lo relacionara con bulos, pues yo entendería que se lo relacionara justamente con los bulos acerca de los ordenadores, de Microsoft, etcétera, y no tanto por su um, misión filantrópica. Pero lo cierto es que aquí lo vemos, pues forma parte de una conspiración mundial para utilizar las vacunas y controlarnos, ¿no? Bueno, pues tenemos a 5G, tenemos a Bill Gates, también tenemos bastantes bulos acerca del origen del coronavirus, hay muchos de ellos. Uno en concreto hay unos laboratorios en Wuhan, esta famosa ciudad de China, donde comenzó el brote inicial de coronavirus, y hay muchos bulos acerca de que en realidad los laboratorios de biología que hay por allí, pues crearon el coronavirus, es decir, que son una creación artificial. Esto es bastante curioso.
Y bueno, luego tenemos mutaciones de estos bulos, pero claro, aquí ya empiezan a aparecer cosas más preocupantes porque en este caso concreto, pues tenemos al rector de una universidad, pues propagando parte de estos bulos, ¿no? Que en realidad con las vacunas nos meten chips y nos quieren controlar. Bueno, y por aquí andan los tiros, ¿no? Es decir, hay una serie de bulos que podríamos creer que son completamente inocuos, pero cuando estamos metidos en una pandemia, eh, aparte de estos bulos, tienen un efecto, ¿no? Y aquí hay otro elemento importante que es quién hace las afirmaciones. Porque, bueno, los bulos se vuelven virales en ocasiones, muchas veces porque ni siquiera conocemos quiénes envían los mensajes, son muchas veces anónimos. Y otras veces no son anónimos, pero su autoría es de difícil comprobación, sobre todo los mensajes de audio, ¿no? Aquí tenemos quizás, bueno, otro de los más preocupantes para mí, que tiene que ver con el uso de las mascarillas. Eh, que la mascarilla produce hipoxia y nos quieren volver tontos para controlarnos también. Y pues incluso tenemos aquí casos concretos en el que se están utilizando medios científicos para propagar estos bulos, ¿no? Para incidir además sobre parte de la narrativa que se va creando con estos bulos. En este caso concreto es un artículo pseudocientífico con ninguna evidencia en el que pues hay una serie de supuestos científicos que han publicado pues eso, un artículo en uno de estos lugares donde cualquiera puede subir, bueno, no, no cualquiera, pero casi, puede subir artículos sin revisión y en este caso trata de soportar la evidencia, de añadir evidencia sobre que el origen artificial del coronavirus. Esto ya es un poco más serio que lo anterior porque los casos anteriores, pues ya vemos, pues tenemos por aquí a bulos que llegan por correo, perdón, por grupos de WhatsApp o de Telegram, por redes sociales. Luego tenemos algunos bulos que campan tanto sus anchas por algunos sitios web como también por redes sociales. Y en este caso, pues ya tenemos a personas ocupando cargos públicos y en esto ya eso, bastante serio porque digamos son científicos que no que tienen una opinión diferente a la comunidad científica, que siempre hay debates, en este caso digamos que lo que está proponiendo parece que no tiene soporte ninguno. Bueno, y aquí lanzo una serie de cuestiones porque obviamente a mí me interesa la dinámica de estos bulos. ¿Son los bulos una respuesta psicológica natural a la pandemia y por lo tanto no deberíamos preocuparnos en exceso? Eh, Porque, bien, se vuelven virales por alguna razón. Seguramente se crearán muchos bulos o medias verdades. En algunos casos se crearán por intención, de forma motivada y en otros casos pues pueden ser equivocaciones, pero lo cierto es que muchas veces se vuelven populares y se comparten mucho. Entonces, ¿por qué se comparten tanto estos bulos? Y la otra cuestión también interesante para mí es si son un fenómeno fruto de nuestro tiempo o no. Si tiene que ver con el caos de las redes sociales, en el sentido que si comparamos cómo eran los medios de comunicación hace 30 años, pues teníamos pocos canales de televisión aquí en España, no habían podcast, había radio, entonces el número de medios de comunicación era bastante limitado y por lo tanto lo que se podía contar en ellos también, para bien y para mal, ojo con esto, ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día tenemos a muchos medios lanzando muchos mensajes diferentes y también tenemos las redes sociales en la que no existe ningún filtro ninguno. Y no digo que haya que ver filtros, digo que es simplemente una descripción. Y también vemos que ha habido, sobre todo tras la crisis económica pasada,
pues tenemos una pérdida de confianza en las autoridades. Con lo cual, a lo mejor parte de estos bulos pues se pueden explicar porque, en fin, no nos creemos lo que dicen. Que también sería algo momentáneo, ¿no? De nuestro tiempo concreto. Pero bueno, son cuestiones que dejo por ahí que podemos abordar luego al final, pero que trataré también de abordar en la presentación. Bueno, la parte más preocupante de todos estos bulos es justamente cuando los bulos provienen de autoridades. Porque cuando no son autoridades, si son populares, también tienen un efecto. Pero no es lo mismo tener a una persona que no tiene autoridad hablando de ciertos temas que tener autoridades promoviendo bulos. Entonces, es bastante descorazonador ver cómo en diferentes países existen autoridades oficiales transmitiendo información que no es cierta. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, en esta legislatura, ha estado realizando una serie de afirmaciones acerca del coronavirus que van en contra incluso de su propia administración, de los científicos que están a cargo de la gestión de la pandemia. Desde mensajes de comparación sobre la gripe, al uso de mascarillas, a la propia gestión de la pandemia, etcétera, etcétera. Y aquí vemos un caso bastante concreto y obvio de que las creencias en pseudociencia no siempre son gratuitas. Uno de los peores casos, aunque este es Alec Baldwin haciendo un chiste sobre la situación, pues en una de las ruedas de prensa el presidente de Estados Unidos llegó a sugerir que quizás se podía utilizar lejía metida en la sangre para acabar con el coronavirus, cosa que sabemos que no, desde luego no es nada saludable. Bien, pues que fatal, ¿no? Tenemos a una autoridad propagando desinformación. En este caso concreto, además, tiene su explicación o al menos tiene un contexto, y es que Donald Trump, antes de convertirse presidente de Estados Unidos, participaba en algunos medios de comunicación dedicados a propagar conspiraciones. Este caso concreto, de aquí, se trata de un medio que se llama InfoWars, presentado por Alex Jones. Y bueno, este señor, la verdad es que sería difícil encontrar un símil aquí en España, casi por fortuna. Pero bueno, puso en marcha hace mucho tiempo un medio alternativo en el que se dedicaba a promover conspiraciones en las cuales participaba el propio Donald Trump, al menos estaba de acuerdo con algunas de ellas. Esta imagen de aquí podemos ver a Roger Stone, que es una de las colaboradores de Trump, que terminó indultado, pero tras haber sido condenado por colaboración con agentes exteriores, entre otras cosas, y están celebrando la elección de Trump en 2016. En fin, existe una relación entre la campaña de Trump, entre sus colaboradores y este programa. En este programa tenía un podcast, tenía canal de YouTube, etcétera. Pues se propagaban todo tipo de conspiraciones, como que el 11S había sido un invento del propio gobierno estadounidense, que a la Luna no habíamos llegado, es más conocido, que algunos de otros atentados que han ocurrido en Estados Unidos también eran cosa del gobierno estadounidense. Es antivacuna, cree que hay en marcha un genocidio blanco, cree que el cambio climático es un invento del Banco Mundial para impedir el crecimiento de los países.
Y lo curioso aquí es que tiene una línea de productos con los que financia su programa. Es decir, que no depende en exclusiva de publicidad, sino que a través de la venta de productos dietéticos, algunos de ellos ha tenido problemas, pues se financia, se autofinancia. La verdad es que la comparación aquí se queda corta, pero vendríamos a decir que un programa de esto podría ser una combinación de Jiménez del Oso con Pamies y más cosas. Es decir, que aquí en España no tenemos referentes similares a esto. Lo cierto es que hay muchos servicios, plataformas que se tomaron en serio la propagación de estas conspiraciones y decidieron hace tiempo tratar de impedir la propagación de noticias falsas y directamente pues censuraron a esta persona, a este medio de comunicación, y tanto Apple, Facebook, Spotify, YouTube dejaron de emitir sus programas. Pero lo cierto es que este fenómeno no solamente lo vemos en, en, en Estados Unidos. Este fenómeno lo podemos ver también en otros partidos políticos, tanto en Europa como fuera de Europa. Por ejemplo, el gobierno italiano de Salvini tenía algunas personas oficiales que eran declarados antivacunas. En el caso concreto, esta es una noticia acerca del ministro del Interior. Y también tenemos el caso quizás más conocido, aparte de Trump, puede ser el de Bolsonaro, el presidente de Brasil, que también se ha convertido en un escéptico, por llamarlo de alguna forma, del coronavirus. Es obvio decir que todo esto no sale gratis. Todas estas creencias y esta desinformación oficial tiene consecuencias en la gestión de la pandemia, con lo cual es bastante grave. Aquí en Europa podemos ver cómo existe una conexión entre diversos grupos de cierto color político que se han estado manifestando no solamente en Alemania, sino también en otros lugares, con mayor o menor éxito, incluso aquí en nuestro país, quejándose de múltiples cuestiones, pero una de ellas es del uso de la mascarilla o bien de la imposición del recorte de libertades por la imposición de los confinamientos, y también vemos cómo se han juntado otros grupos, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que existe una conexión real entre todos ellos. Salvini, los extremistas alemanes, la campaña del Brexit en el Reino Unido, Bolsonaro, están conectados con Trump. Y se puede ver por ahí la documentación al respecto, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí es ver cómo una serie de mensajes que inicialmente se ven en Estados Unidos empiezan a propagarse en otros países y cómo hay bulos que se generan en algunos lugares que empiezan a hacerse populares en otros. Y continúo porque parte de los medios oficiales o estatales que están ayudando a propagar muchas conspiraciones, ojo, no solamente del coronavirus, pero también la del coronavirus, pues aquí en el caso de Europa, el que nos toca de cerca, pues son medios asociados a Rusia, que hace muchos años podíamos ver cómo hablaban acerca de pseudociencia, pero hoy en día pues propagan noticias sobre el coronavirus. Y esto obviamente se hace con una motivación, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos una noticia acerca de OVNI en RT. No digo que aquí en los medios españoles no salga de vez en cuando una noticia. Lo que quiero decir es que hay una motivación política
detrás de la desinformación. Quizás no de toda la desinformación, pero sí de parte de esa desinformación. Tenemos a medios oficiales y personas en medios, perdón, en posiciones de autoridad, propagando desinformación con motivación política. Uno de los estudios que más interesantes me han parecido sobre todo esto, toda esta mecánica, lo publicó la corporación RAND, que hizo un estudio acerca de la propaganda rusa. Y no digo que otros países no la hagan, en este caso en concreto sobre la propaganda rusa. Pero me interesó bastante porque explica muy bien cuáles son los mecanismos concretos con los que medios estatales y no estatales están utilizando la desinformación. Y ojo que también en la desinformación, en los bulos, hay muchos otros grupos que pueden estar alineados o no con intereses geoestratégicos o políticos. Lo que digo en este caso concreto es que sí que hay medios estatales que lo están utilizando. Entonces, ¿cómo funciona este modelo de propaganda? Bueno, les he dejado por aquí el enlace, si se lo quieren leer completo, este es un resumen, pero podemos ver que este modelo no hace uso de la autoridad, sino que en realidad utiliza variedad de fuentes, no es una fuente única. Se basa también en el número y volumen de fuentes, es decir, no es solamente un medio de comunicación estatal el que está enviando la información, sino que hay muchísimos medios por ahí, y hace hincapié en la opinión de otras personas, especialmente aquellos que parezcan del mismo grupo a los receptores de la desinformación. Además, se trata no solamente de ese gran volumen, sino la utilización de múltiples canales. Lo importante no es solamente que lo veas en televisión, sino que lo veas en televisión, lo veas en un blog, lo veas en un canal de YouTube, que ese mensaje sea rápido, continuo y repetitivo. Ahora explicaremos por qué. Y claro, cuando recibes tanta información, te cuesta ver, que eso lo comentan ahora, te cuesta ver cuál es la realidad objetiva, pero lo cierto es que mucha de esta información no tiene respeto ninguno a la realidad objetiva. Aquí hay una parte de pseudociencia, pero hay otras partes más importantes acerca de cuáles son las implicaciones, ¿no?, de la desinformación en nuestras sociedades y en nuestras democracias. Y no hay un respeto ninguno a la coherencia. ¿Por qué este modelo de propaganda exitoso es repetitivo, continuo y necesita la rapidez? Pues en primer lugar porque la primera impresión es resiliente. La primera vez que recibimos un mensaje se nos queda grabado. Y una vez que se nos queda grabado es muy difícil desmontarlo. Esto lo hemos hablado muchas veces y últimamente también se habla bastante en las redes sociales. Es mucho más complicado desmontar una idea pseudocientífica que montarla, porque lanzar una idea es sencilla, pero explicar los mecanismos científicos o objetivos de por qué esa idea es falsa es mucho más complicada. Además, se repite el mensaje porque cuando el mensaje se repite, conduce a la familiaridad. Y una vez que el mensaje es familiar, eso conduce a la aceptación del mensaje. Entonces, hay mensajes pseudocientíficos que interesa repetir. ¿Cómo la propaganda nos hace caer en sesgos cognitivos, ¿no?, y se favorece de ellos? Bueno, somos muy malos, todos somos muy malos jugando la veracidad de la información, porque hoy en día tenemos acceso a una cantidad, a un volumen de información impresionante. Nunca jamás en la historia ha habido tanta información y hemos tenido acceso a información tan buena, pero también tan mala. Y claro, cuando el volumen de información es muy grande, no tenemos tiempo para ser críticos sobre ellos, así que la sobreinformación nos hace tomar atajos.
Y obviamente aquellos mensajes que nos sean familiares son mucho más atractivos. Y esto nos ocurre también a nosotros, es decir, aunque, o yo levanto la mano, aunque soy socio de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, lo cierto es que cuando estoy leyendo Twitter recibo muchísima información y pues aquella información que, aunque no sea veraz, pero aquella información que sea más familiar para mí, la daré por cierta. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Los sesgos cognitivos y cómo la sobreinformación la está utilizando. Luego también las afirmaciones son más aceptables si están apoyadas por evidencia. Cuando te dicen que fulanito o menganito trabaja en tal sitio, esa la hace más aceptable, aunque sean falsas. Vemos algunos medios de conspiración o de pseudociencia últimamente que mezclan la información, la divulgación, incluso la divulgación científica, también con la divulgación pseudocientífica. Bueno, pues cuando en tu programa de televisión tienes invitados que son prestigiosos, eso te da prestigio a ti, a todo el contenido, al bueno y al malo. Y además también vemos cómo la apariencia de objetividad incrementa la credibilidad. Esto es importante. Si tu página web, si tu canal de YouTube está hecho con medios, con calidad, da igual que el mensaje sea poco creíble o completamente falso. Las personas que no tengan acceso a información para contrastar, es probable que se lo terminen creyendo. Y esto es más importante aún cuando hablamos de los medios estatales, ¿no? De la información oficial o de la desinformación oficial. Bueno, mis conclusiones en este sentido son que la pseudociencia se está utilizando como arma política. En concreto, voy a hacer referencia a la parte de ovnis porque el mecanismo para mí es el siguiente. ¿Por qué hay algunos medios estatales que, o como este de Infowars, por qué le dan cobertura? Desde el punto de vista de usarlos como arma política. ¿Qué, cómo la creencia en los ovnis puede ayudar a alguien? Bueno, pues el mecanismo es apartarte de la realidad y desautorizar a las voces supuestamente oficiales, deslegitimar bien sean las instituciones principalmente, ¿no? Eso, desde el punto de vista geoestratégico, a mí me interesa que el gobierno de enfrente al que estoy enfrentado, sus votantes dejen de creer en él y que crean los mensajes. Y para eso utilizo los mecanismos que me ofrece la desinformación. Entre ellos, la pseudociencia, porque a través de la pseudociencia empiezan a ser escépticos con respecto a la información oficial. Y si son escépticos con la información oficial sobre ovnis, al final dejarán de serlo con otros temas más importantes. Es muy preocupante ver cómo estas campañas de desinformación estatales además están conectadas entre sí. Es muy curioso ver cómo mensajes que se lanzan en Estados Unidos terminan acabando aquí y en otros países. Es decir, parece que hay una conexión. Lo dejo ahí. Y además también como parte de estos movimientos se van juntando en esos movimientos políticos que tienen un corte autoritario, que es la parte que a mí me preocupa. Y otra reflexión al respecto es ver cómo estos fenómenos se parecen mucho realmente a la creación de sectas, ¿no? Porque vemos cómo hay personas que son capaces de sacar de la realidad objetiva a grupos y hacer con ellos lo que quieran. Yo creo que los que sean escépticos conocerán que la, el, la disonancia cognitiva, el concepto de disonancia cognitiva surgió a partir de justamente de una secta que creía en el fin del mundo. Esto fue en California, si mal no recuerdo, y hubo unos investigadores que estuvieron interesados en ver qué iba a pasar cuando el fin del mundo no llegase, porque la secta se tendría que enfrentar
a la contradicción. Bueno, pues no pasó absolutamente nada, fue lo sorprendente, porque simplemente la profecía se cumplió, eh, casi llegó al fin del mundo, pero gracias a los rezos y las oraciones y la fe de los creyentes de la secta, pudieron impedir el fin del mundo. Y en Estados Unidos hay algo similar a esto que se llama QAnon o QAnon, que es un movimiento de corte político, pero que tiene una base completamente pseudocientífica. Creen en una conspiración internacional de los globalistas, del Estado profundo en Estados Unidos, el Deep State, y la historia es que creen que es una red de pedofilia internacional. Y ahí estaría involucrada Hillary Clinton y otras personas políticas estadounidenses de otro color político, evidentemente. Y la cuestión es que si bien esto empezó en foros de Internet, lo cierto es que hoy en día, en las siguientes elecciones, hay candidatos del partido, de cierto partido en Estados Unidos, que son seguidores de, de esta teoría de la conspiración. O sea, que es posible que tengamos congresistas o senadores en Estados Unidos que sean seguidores de esta teoría. Y es evidente que eso va a tener consecuencias por allí. Bueno, y ahora es cuando vuelvo a V. Como les decía, V fue una de las series de televisión favoritas de mi infancia. Estaba pegado todos los sábados por la tarde a ver qué es lo que pasaba con los lagartos. Eh, lo cierto es que V, si uno revisita V, especialmente la miniserie del comienzo, se va a encontrar algo bastante diferente a lo que uno pensaba que era la serie de pequeño, porque, bueno, la introducción que les hacía era una serie de ciencia ficción, había alienígenas de por medio, hay que bien. Dentro de poco con SETI nos encontraremos con otras civilizaciones, esto está al caer, lo que pensábamos en los años 80, hoy en día no. Pero lo cierto es que si uno mira y se documenta bien de qué iba V, pues V, en realidad, de lo que iba V, se trata de una alegoría del surgimiento del nazismo en Alemania, tal cual. Y en realidad está basada en una novela que creo que se titula Podría pasar aquí. Y la novela es mm, eso, es ficción, pero el autor se imaginaba qué es lo que hubiese pasado si en Estados Unidos el partido nazi hubiese conseguido el poder. Entonces, lo que vemos realmente en televisión no es que se estén apropiando, los lagartos se estuviesen apropiando de la simbología nazi, es que directamente lo que de lo que trataba especialmente la miniserie era de imaginarse eso, cómo podría surgir el movimiento nazi en Estados Unidos. Una de las cosas que pasan muchas cosas por ahí en la miniserie. Vemos cómo especialmente los lagartos se hacen con el control de los medios de comunicación, obviamente con el gobierno, y empiezan con sus campañas de desinformación. Y hay muchas personas familiares, lo interesante aquí, ¿no? Familiares que se unen, les resulta atractivo el mensaje de los alienígenas y se unen. Y hay padres que se tienen que enfrentar al dilema de qué es lo que hacemos con nuestro hijo que está metido en esta historia. Y luego está la parte de los científicos, que es muy interesante porque los alienígenas van a por los científicos, a no mucho tardar. Son una fuente de autoridad y de conflicto para ellos y necesitaban deshacerse, ¿no? Así que bueno, esta serie me parece interesante por estas cuestiones. Nos puede servir como marco de referencia, ya no de una cuestión meramente teórica, sino de cuestiones perentorias, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nuestras sociedades? ¿Podría pasar aquí? ¿Y cuál es el mecanismo por el cual pasa? Hay,
ya un poco fuera de coñas, hay personas muy preocupadas en Estados Unidos por todo el movimiento que hay por allí. Y aunque esta charla ha sido principalmente en una cuestión de pseudociencias, ¿no? Hay otra parte aquí política que es la conexión entre ambas es lo que me interesaba destacar. Por cierto, hay algo que he dejado de lado en esta charla a propósito y son los paralelismos entre los movimientos de Estados Unidos, de Italia, no solamente los paralelismos, sino las conexiones entre Brasil, Reino Unido, etcétera, de todos esos movimientos y en España. Lo he dejado, pero es un ejercicio que le dejo a quien nos escuche. Bueno, y llegando al final, pues aquí planteo una cuestión, si realmente la desinformación es una característica de la sociedad digital o parte, no digo que todo, o parte de lo que estamos viendo en nuestra realidad, también se tiene una motivación política, una financiación y una serie de objetivos geoestratégicos detrás. Y esto es irónico, ¿no? Porque en realidad lo que les estoy proponiendo es otra teoría de la conspiración, pero bueno, yo sé que ustedes van a utilizar el pensamiento crítico, ¿vale? Para poner en cuestión absolutamente todo lo que les he dicho y contrastar esa información. Y esto es lo que sí creo. El pensamiento crítico es más importante que nunca, sobre todo por los mecanismos de funcionamiento de la desinformación, esté motivada o no de forma política o geoestratégica, etcétera. Vemos, en fin, la propaganda en general es alarmante, se puede utilizar para bien o para mal, pero vemos que hoy en día hacerla resulta muy barata y además cruza las fronteras. Y en todo este caos y en toda esta sobreabundancia de información, que también es muy buena, no digo que todo en Internet sea malo, pero en esta sobreinformación nuestros sesgos están funcionando continuamente, los míos, los de quienes me escuchan. Nuestros sesgos están funcionando y el pensamiento crítico es más importante que nunca. Es más importante que nunca pararnos a pensar qué es lo que está ocurriendo y contrastar la información. Y para eso invito que nos unamos a la resistencia, que nos unamos a Mike Donovan y luchemos contra estos demonios que asusan a nuestras sociedades. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Bueno, y como suele ser uso y costumbre, después de la intervención del ponente, se abre un tiempo razonable de comentarios, preguntas, críticas, y con lo cual, pues pueden hacerlo tanto a través de la ventana de chat como a través de los micrófonos. Hola, abro, si no os importa, abro con un par de asuntos, pero me parece, sí está Víctor, sí, me parecía que había abandonado la sala. Hacemos mucho hincapié normalmente en los medios de comunicación actuales, en las redes sociales, es decir, en todos esos elementos de modernidad que impulsan los mensajes a mucha velocidad y en mucha cantidad. Y sin embargo, aunque todo eso es cierto, olvidamos también que ha habido momentos en los que con unos medios muchísimo más rudimentarios, incluso pequeños periódicos o sencillamente los mentideros, se organizaban verdaderas teorías de la conspiración que tenían unos resultados terribles para la gente. Y estoy pensando, por ejemplo, en la gran matanza de frailes de 1834 en Madrid, que se disparó como consecuencia de un bulo basado en la salud, justamente. Se les acusaba de haber envenenado las fuentes públicas y de haber ocasionado con ello una terrible epidemia de cólera que asoló la ciudad y causó muchísimas víctimas. Y la matanza de frailes de 1834 fue tremenda y surgió en las calles sencillamente de dimes y diretes. No había en la época prácticamente grandes periódicos que pudieran llegar a muchísima gente. Y por otro lado, me gustaría comentar con vosotros, aprovechando que os tengo aquí a todos,
que algo tan tremendo como la cosa aquella ridícula de las fuerzas del mal quieren conquistarnos con un chis, que decía el presidente de la Universidad Católica de Murcia, ha culminado ni más ni menos que una actividad académica de apoyo a ese veneno que se llama MMS y que está prohibido para el consumo humano en España desde el año 2010 y que desde algunos medios intentan promover como si fuera una especie de panacea mágica que, entre otras cosas, curaría también la COVID-19. Esto en una universidad que tiene permisos de universidad y que funciona legalmente como una universidad. Y encima tienen el cuajo de publicarlo y defenderlo como medicina basada en la evidencia. Y me callo. Sí, desde luego no quería decir que los bulos no existieran en el pasado, ni que no fuesen motivados. Eso es histórico, ¿no? Quizás lo que sí vemos hoy en día es que el volumen, lo decía muy al principio, lo que sí puede suceder hoy en día es que el volumen y la cantidad de información que nos llegan es enorme, con lo cual contrarrestar los bulos puede ser más difícil o no. Lo cierto es que tenemos acceso a ambas cosas, ¿no? A la información y a la desinformación. Pero entre la información y la desinformación, como hay tanta abundancia, lo que ocurre es que hay muchas personas que pueden estar confusas y que no saben separar el grano de la paja. Con lo cual, a lo mejor en el en el siglo XVIII, XIX, pues si el cura del pueblo tenía autoridad, te creías lo que decía. Y ya está. Ahora mismo vemos cómo las autoridades están en cuestión, ¿no? Los medios de comunicación, los propios gobiernos, etcétera, especialmente después de la crisis anterior. Con lo cual no tenemos las mejores herramientas para enfrentarnos a la pandemia, que es la preocupación inmediata, ¿no? Pero es obvio que algo hemos mejorado en el sentido de que de momento aquí en Europa no hay personas que vayan a quemar brujas, eso desde luego. Pero sí que hay otra cosa similar y es que estos movimientos, parte de la mecánica de estos movimientos es crear enemigos. Y uno de los enemigos que he visto últimamente por aquí es, igual que Nube, es señalar a divulgadores científicos. Y a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a eso. Quiero decir, no debemos acostumbrarnos, me parece peligrosísimo, especialmente porque algunos científicos, divulgadores, no tienen el paraguas de un medio importante detrás que pueda tener abogados o cierta influencia política, etcétera. Son personas, ciudadanos, que simplemente se dedican a la divulgación y, bueno, igual que nosotros, ¿no? Intentamos hacer de esta sociedad lo mejor posible. ¿Más preguntas, comentarios, intervenciones? Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? ¿Se escucha bien, María? Vale. Bueno, gracias, Víctor, por la preparación y por tu presentación. Yo comentaría que, según acabáis de decir, a ver, en el pasado, por lo que la historia nos ha enseñado, parece que, bueno, pues teníamos un número mucho menor de referentes informativos. Se nos decía A y teníamos poco con lo que confrontar. Entonces, la mente iba como por un túnel, probablemente, donde haciendo un sobreesfuerzo grande, posiblemente algunas personas, pues, o bastantes personas en la historia, pues lograron salir de, bueno, pues de las líneas paralelas en las que, pues en muchos casos, quienes tenían poder, querían conducir a los demás. En ese sentido, quizá se puede decir, vamos, creo, más bien soy partidaria de pensar que estamos en un mundo algo mejor, porque al menos tenemos opciones, opciones que nos pueden confundir
y donde hay mucha gente que nos va a intentar llevar por, pues eso, a callejones sin salida. Pero al menos hay algo más que el pensamiento único. Y yo pienso que eso es una cosa positiva. Pero claro, es peligroso y bueno, pues las redes sociales, los medios tecnológicos que tenemos, pues son un riesgo grande porque unidos a veces a la necesidad que tenemos los humanos o que bueno, muchos humanos pues desarrollan de presentar como importante lo que decimos, lo que pensamos, de hacernos ver, de todo eso, pues claro, crece el ego de las personas y bueno, pues eso es un riesgo. Pero hay un punto en el que creo que estamos mejor asumiendo todos estos riesgos y esta sarta de barbaridades que tenemos que leer o escuchar un día sí y otro también. Y dicho esto muy brevemente, quería compartir con vosotros la idea de que es que yo creo que detrás de gran parte de lo que vivimos hoy en este mundo tan exagerado de información y desinformación, es que, a ver, hay no poca gente a la que le importa, no sé si voy a ser a lo mejor un poco irreverente, una mierda cómo funcione la realidad. Nada. Es decir, entonces, como no le importa nada, lo que le interesa es, pues básicamente, obtener réditos de la naturaleza que sean, políticos, económicos, que me sigan porque yo soy una persona que en fin, que digo cosas importantes, interesantes y quiero tener acólitos a mi alrededor, pues entonces inventan, dicen, yo he leído, no sé la veracidad que tendrá, que Trump, desde el principio, básicamente, la declaración de la pandemia, pues que le habían dicho que conocía, no sé en qué grado, pues que se avecinaba algo muy grave y en fin, que era un virus que podía traer mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha incertidumbre. Pero bueno, luego el tipo, ya digo, no sé lo que detrás de cierto, procuro leer y contrastar en diferentes fuentes. Puede ser que sea cierto, que el hombre lo sabía, pero le ha importado nada. O sea, entonces ha jugado con todo eso. Entonces, bueno, ya lo dejo aquí. Hay un punto de frivolidad muy grande en muchos seres humanos y les da igual lo del funcionamiento de la realidad, el acercamiento a la misma con un mínimo, con un mínimo respeto a la objetividad, hasta donde podamos alcanzar, les da igual. Gracias por escucharme. Muchas gracias, María Luisa. Por parte. Una de las cuestiones que quizás debe dejar claro es que, pero bueno, lo supongo, ¿no? Quien me esté escuchando, y es que la pseudociencia juega en nuestra contra, juega en contra de nuestra salud y de nuestra vida. En este caso concreto, además, de la pandemia, con mala información no vamos a usar mascarillas, con mala información no nos vamos a vacunar y necesitamos salir de este enredo. Y la única forma que tenemos de salir de aquí serán con tratamientos milagrosos, por decirlo de alguna forma, o bien con una vacuna relativamente eficaz. Sin esas herramientas que nos da la ciencia va a ser muy difícil. Por lo tanto, necesitamos, la economía necesita que tengamos información cierta. Lo que comentas de Donald Trump es cierto, porque además los audios se han publicado. Hay un periodista que se llama Budvar, que acaba de publicar un libro basado en una serie de entrevistas que le fue haciendo Trump en los últimos 9 meses, por ahí. Y en enero, en esta entrevista, en los audios que han publicado, en enero Trump ya estaba diciendo que los chinos le habían pasado información acerca del coronavirus y se da a entender que, bueno, eso le decían que era altamente mortal, alrededor del 1 o 5%, que no era como la gripe, desde luego que no, y que había que tener, y que tenía una transmisión aérea. Bueno, hemos visto su gestión de la pandemia, pero en ese caso de esa información
si quieres documentarte bien, búscalo, porque los audios se han publicado la semana pasada. Están ahí y efectivamente vemos cómo hay partes de nuestros dirigentes que parece que no le tienen excesivo respeto ni a la realidad, pero en este caso también ni siquiera a la vida. Y sin pensamiento crítico, además, ahí están muriendo personas que creyeron a sus dirigentes y que creían que estaban tomando las decisiones correctas. En el caso de Trump, como lo vemos de forma lejana, y por eso lo he utilizado aquí como elemento narrativo, es más fácil ver cuando las cosas no funcionan bien cuando lo ves en otros, ¿no? Pero por desgracia tengo que decir que aquí en España la gestión no parece ser que esté siendo tan ética o tan moral. Es decir, empiezo a ver ciertos paralelismos con Trump y me avergüenza decirlo, aquí en un país europeo. Y no veo que las calles estén revolucionadas. A lo mejor en ciertas comunidades sí, pero hay otras que no. Y cuando la incidencia es muy alta, uno debería de tomar ciertas medidas, porque sabe que hay un porcentaje de personas que terminan falleciendo. También entiendo que la gestión es compleja, porque uno tiene que, al final, probablemente hay estadísticas que te digan por cada punto de PIB que baja, vas a tener una serie de fallecimientos más a la larga porque hay menos recursos para sanidad, etcétera. No digo que sea fácil, pero lo cierto es que, al menos en comunicación y toma de decisiones inmediatas, lo que uno veía en Estados Unidos o en otros países, lo empiezo a ver por acá. Y uff. ¿Más preguntas, comentarios, intervenciones? ¿Ninguna más? Pues bueno, Víctor, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber inaugurado esta 11ª temporada de Escépticos en el Pub en Tenerife, y espero que nos volvamos a encontrar. Espero que presencialmente, y si no, pues si no puede ser de otra forma, telemáticamente. Un saludo a todos. Pues recordamos que esto es Escépticos en el Pub en Tenerife, el ciclo de conferencias informales organizado por el Aula Cultural de Divulgación Científica, el Aula Cultural Radio Campus y la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales Hacer para el Desarrollo, con la colaboración de la Cátedra Cultural Francisco Tomás Valiente, de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, del Pub Sócrates y de la Agenda del Ocio de Tenerife. Te recordamos que estamos en YouTube y en iVoox, que nos puedes encontrar en las redes sociales, siguiendo las redes sociales de Radio Campus de Hacer para el Desarrollo, o participando en el grupo de Facebook Escépticos en el Pub Canarias. Nos volveremos a encontrar en el mes de octubre con una nueva edición de Escépticos en el Pub en Tenerife. Esto es Radio Campus, esto es el Aula Cultural de Divulgación Científica, esto es la Universidad de La